nombre es Giovanni Martínez, soy estudiante de Ingeniería Civil de octavo semestre. El día de hoy les voy a hacer una conferencia sobre los procesos de producción, donde vamos a definir detalladamente qué son los procesos de producción, a qué se designan, las clases, los tipos. Vamos a dar una introducción a fondo de este proceso y de los tipos. Bueno, ¿qué es un proceso de producción? Un proceso de producción es algo que se lleva a cabo empezando un proceso, ya sea proceso de textil, sea un proceso alimenticio, cualquier tipo de proceso se lleva a una clase, se lleva a un tipo y se lleva a un procedimiento. Para hacer los pasos del tipo de producción se debe definir de la siguiente manera: definición del producto, tenemos la definición de clases de proceso, tenemos definición del tipo de distribución, definición de localización de la planta, definición del conjunto de la planta. Esos son los pasos que se debe llevar a cabo para realizar un proceso de producción independientemente de cualquier material o materia prima. Bueno, para estos tipos de definición tenemos unas clases importantes que se deben tener en cuenta para poder desarrollar este proceso. Tenemos 4 que son las más consecutivas, las que más se utilizan y las que se deben llevar al pie de la letra para lograr un proceso satisfactorio. Dentro de estas tenemos, según el rendimiento temporal, que es cuando se tienen momentos, es decir, cuando se está sacando un producto para de momento, de tiempo limitado, para temporada. Tenemos también un proceso de según variedad de productos. Tenemos también otra clase que es según la secuencia de la actividad, y otra actividad tenemos que es según de nivel de introducción. O sea, se debe llevar a cabo distintas clases donde se debe desarrollar para poder llevar a un gran trabajo satisfactorio. Bueno, dentro de las clases de procesos de producción vamos a definirlas en un rango. Tenemos según el rendimiento temporal, encontramos la producción continua. Bueno, ¿qué podemos decir de la producción continua? Este es un sistema empleado por las fábricas que hacen un producto especificado donde el proceso contiene el mismo orden de siempre, más utilizado como en la manufactura. Ejemplo, tenemos la fabricación de herramientas, tenemos lo que son bebidas, tenemos el papel, tenemos entre otras. Y también podemos encontrar la producción intermitente. La producción intermitente se puede decir y podemos expresarla que es la que se aplica en procesos que no requieren continuidad. Es algo, digámoslo, como de momento en el tiempo para realizar las etapas de fabricación y llegar a un completo total. Ejemplo, podemos encontrar la fabricación de camisas, podemos encontrar la fabricación de vestidos, de textiles, entre otros. Tenemos el otro que es según variedad de productos. Según la variedad de productos podemos clasificarlo de 5 maneras. Los principales en la variedad de productos son el simple, tenemos el múltiple, el conjunta, el independiente y la cuantitativa. Bueno, en la simple tenemos una producción de un solo tipo de producto. Es cuando siempre se va a realizar, como mismo dice la actividad, que es simple, solamente es con un producto. Ejemplo, pues el azúcar, un gran ejemplo. Tenemos otro tipo según la variedad que es la múltiple. En la múltiple podemos encontrar la producción de un factor común. O sea, es cuando algo se lleva muy consecutivo. Es decir, podemos decir que son los lácteos. Un lácteo es un ejemplo de múltiple. En la conjunta podemos decir que es la producción de un factor único que deriva de otros, es decir, la gasolina. Para hacer entender este ejemplo, es decir, la gasolina se saca el petróleo, entonces ya deriva de otros componentes, entonces por eso es conjunta, por eso dice que deriva de otros. Tenemos lo que es la independiente,
La independiente, pues como misma palabra lo dice, la producción separada por productos diferentes. Es decir, pues un gran ejemplo puede ser los productos de aseo. Es de la misma clase, pero pues ya se diferencian cada uno con diferente función. Y tenemos la cuantitativa, que podemos decir que es la producción en serie de víveres, factores, de víveres y factores. Un gran ejemplo puede ser los electrodomésticos. También podemos encontrar, bueno, otra que es según la diferencia, perdón, según la secuencia de actividades. Entre esas tenemos la monoetapa, como lo dice, es de una sola etapa, o sea, un solo ciclo. Tenemos la bietapa, que como lo dice son dos etapas, y tenemos la multietapa, que son dos o más etapas que se llevan a cabo en este proceso. En otra tenemos según el nivel de iniciación, donde encontramos dos tipos, que es la centralizada y la descentralizada. La centralizada se puede decir que se hace la producción en un punto, es donde se hace la producción en un punto. Descentralizada podemos encontrar la producción a realizar en varios puntos. Bueno, ¿qué es dentro de estos tipos de producción? Y en cuanto a lo de producción tenemos otro punto, muy aspecto importante, que se llama ¿qué es la distribución en planta? O sea, un gran punto que se debe tener detalladamente sobre los oficios y sobre cada punto que se debe realizar. Es decir, esto podemos decir que consiste en determinar la posición física y racional en cierta porción. Es decir, que acá podemos, donde se va a distribuir la planta, o sea, se va a distribuir cada punto de acceso y cada momento de trabajo para todos. Dentro de esto tenemos lo que es el centro de actividad económica. En el centro de actividad económica tenemos, se puede decir, que es cualquier entidad que ocurre un espacio, o sea, es decir, personas, muebles, oficinas, cualquier así punto, se puede designar que es el centro de la actividad económica. Tipos, bueno, dentro de esto también encontramos lo que son los tipos de distribución en una planta. Podemos encontrar cuatro tipos. Son por posición fija, que se debe tener una posición fija como tal, por grupos o células, se deben asignar. También encontramos lo que son por procesos, ya sea por financiación o por productos, que es por cadena, podemos decir. También podemos encontrar dentro de este mismo punto a distribución en planta. ¿Qué es esa distribución en planta? Lo encontramos en dos formas, que es en cadena o en serie. Se adopta cuando la producción se organiza, podemos decir, cuando se organiza en línea masiva, ya sea de material desplazando o sea un espacio de la solución de continuidad que se le dé. Podemos decir también que esta distribución es la adecuada, es la adecuada que le da la misma fábrica para poder tener grandes contribuciones a cantidad. Esta distribución consta de cuatro procesos. Podemos decir que cuenta con procesos de trabajo. Tenemos también lo que son el incentivo, que es para la mano de obra, material de curso de fabricación, y continuidad de reconocimiento. Son como, esa institución consta de estos grandes aspectos. También podemos encontrar ventajas y unas desventajas. Bueno, esto tiene unas ventajas que son, bueno,
Perdón, manejo de materiales, bueno, las ventajas que va a tener buen manejo de materiales y una desventaja, el diseño y los productos están más o menos normalizados. Entonces, una desventaja como tal y hay invasión muy elevada, o sea que también si hay una gran invasión elevada de ese producto, entonces es una desventaja. Dentro de estas encontramos la distribución en planta por procesos. La distribución se adopta cuando la producción se organiza por lotes o pedidos. Dentro de eso pues encontramos de pronto la fábrica de muebles, encontramos fábrica de mecánicas, se encuentran distintos tipos. Entonces se lleva a cabo lo que es la distribución en planta por proceso. Esta distribución consta de unos puntos importantes. En la distribución en planta consta por unos puntos importantes que son procesos de trabajo que se debe tener en cuenta. Cada proceso se debe realizar con una horda, con un protocolo. Tenemos lo que es el material de fabricación que se debe tener muy en cuenta. Tenemos lo que es la calificación de la mano de obra. Es muy importante ese punto, lo que es la calificación de mano de obra para lograr un producto satisfactorio. Y entre otros tenemos el incentivo, que es donde son muy bien remunerados lo que es la mano de obra. También dentro de este mismo punto encontramos lo que son unas ventajas, una desventaja. En cuanto a las ventajas, encontramos un alto incentivo para la mano de obra, lo que decía anteriormente. O sea, es muy bien remunerado y esto pues le da una gran ventaja satisfactoriamente. Tenemos lo que es una desventaja, donde se requiere mano de obra calificada. No es fácil encontrar un trabajador o una mano de obra que sea acorde y que se acople al problema en la situación, por eso se requiere de gran calificación. Se recomienda pues que también haya variedad en el estilo de búsqueda. También dentro de esto encontramos un punto muy importante que es distribución en planta por grupo o células de fabricación. Esta consiste en agrupar elementos. Esta consiste en agrupar elementos o con las mismas características, formarlos o asignarles en familias o grupos, trabajadores y asignar lo que son máquinas, todo ese grupo, llevar un orden adecuado para poder conseguir el trabajo asignado, cumplir el protocolo. Dentro de estos encontramos ejemplos que pueden ser la fabricación de partes de vehículos, es donde podemos anexar o podemos vincular el punto de distribución en planta por grupo o células de fabricación. Dentro pues, de cada punto tenemos unas ventajas. Bueno, entonces estas ventajas son importantes. Este tiene una gran ventaja que reduce el tiempo de puesta en marcha, o sea, reduce el tiempo en que vamos a demorar en terminar el producto o en realizar la fabricación. Tenemos también una ventaja que es la potencia y el incremento por los tiempos inactivos. Se van a tener tiempos en los que pues, no se va a poder, digamos, incrementar eso, entonces se va a tener una desventaja. Y podemos pues recomendar, se tiene en cuenta que se requiere un sistema con flexibilidad y que permita obtener tiempos de producción, se pueda realizar grandes atributos. Dentro de esto encontramos otro punto muy importante que es la distribución en planta por posición fija. Distribución en planta por posición fija. En este punto podemos hacer referencia al carácter estático de un material, ya que permanece pues, en posición fija, así misma como lo dice este punto, que es la distribución en planta por un punto o un lugar fijo. Ejemplo, podemos encontrar las construcciones de grandes obras o construcciones en barcos. Podemos encontrar distintas donde pues hacen adherencia a lo que es la distribución en planta por posición fija.
Bueno, tenemos algo que es importante, que tenemos que atribuir a esto y pues que esto consta de unas partes, esto consta de unos puntos que se deben tener muy en cuenta. Estos son lo que, lo que decía anteriormente, se debe tener una calificación de mano de obra, se debe tener el incentivo, muy buen incentivo, se debe tener una muy buena versatilidad pues, para poder lograr lo requerido. Dentro de esto encontramos factores a tener en cuenta para la localización de la planta. Se debe tener algo muy claro y es que debemos tener como un lugar indicado donde pues se va a ubicar el punto de trabajo, lo que es la planta. ¿Qué factores importantes se deben tener en cuenta? Debemos tener como tal factores limitados, debemos tener lo que son los factores de especificar, de especificaciones y factores primarios. O sea, cada factor se debe determinar, debe llevar una función, debe llegar una guía para poder realizar pues, la posición o localización de la planta. Tenemos unos objetivos también dentro de esta misma que serían objetivos específicos para realizar la distribución de planta. Bueno, dentro de esto también encontramos un punto importante que se debe tener en cuenta, que son los objetivos específicos para realizar la distribución en planta. Bueno, algunos de los principales objetivos que pues se deben tener muy en cuenta, tenemos los siguientes, tenemos lo que es la mejora en supervisión y el control, tenemos lo que es el ahorro en el área ocupada mediante la supervisión de áreas, tenemos la reducción del trabajo administrativo, entre otros objetivos que son muy importantes, que lo debemos llevar a cabo pues, para lograr algo satisfactorio. Dentro de esto encontramos los principios básicos de la distribución en planta. De los principios podemos encontrar unos que son pues importantes que se deben llevar a cabo. Tenemos uno que es el principio de integración de conjunto. En el principio de integración de conjunto podemos decir que es como la distribución en la que integra hombres, materiales, máquinas, actividades, así como cualquier otro factor. Eso es en cuanto a principios. Tenemos otro principio súper importante que sería el principio de la mínima distancia recorrida. Ese principio nos quiere decir a cabo que sería llevar como algo en igualdad, es como decir donde se llevaría la economía, donde se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal. O sea, se puede llevar a cabo. También podemos tener en cuenta otro principio que sería lo que es principio del orden secuencial. Este principio se debe llevar pues un orden, como mismo lo dice, una secuencia, un modo efectivo, donde pues todo se debe llevar a cabo un número como una regla. Tenemos otro principio que sería el principio del espacio cúbico. Bueno, este principio ya nos quiere decir más que todo sobre la economía que se obtiene, más que todo lo de parte de economía, es donde encontramos el principio del espacio cúbico. Encontramos otro que sería el principio del bienestar laboral, que ya es donde tenemos igualdad en las condiciones con los trabajadores, tenemos igualdad de condiciones con cada persona y se les garantiza en cada aspecto laboral. Y tenemos por último, tenemos el principio de la flexibilidad. En el de la flexibilidad podemos encontrar lo que es
principio, bueno, como mismo lo dice, principio de la flexibilidad es como, hay también algo parecido al anterior, donde tenemos igualdad de condiciones, eh, donde la distribución en planta pues necesita mayor o menor frecuencia, eso es cuanto a flexibilidad. Bueno, tenemos otro punto muy importante que son los motivos que justifican los cambios en la distribución en planta. Son unos motivos pues que llevan a realizar un cambio. Dentro de estos principales motivos tenemos 7, 8 más o menos, pero pues vamos a nombrar los más importantes, los que digamos que se deben tener en cuenta. Uno es, bueno, un motivo es la congestión y utilización del espacio. Eso es un motivo para hacer un cambio en la distribución de la planta, eso es un motivo. Otro motivo que tenemos sería los trabajadores realizando operaciones poco complejas, o sea que no realicen como debe ser cada operación, sino tienen, al momento de tener un déficit, esto da para un cambio en la distribución de la planta. Y pues otro motivo podría ser la dificultad en controlar operaciones. De pronto que si un operario no tiene la capacidad o no está bien capacitado para manipular la distribución, eso lleva a hacer un cambio. Dentro de este punto también tenemos otro que es importante, que es la metodología de la distribución en planta. Bueno, en cuanto a la metodología en distribución en planta, encontramos como unas pautas pues que son como las más importantes que se deben llevar a cabo. Dentro de estas serían, bueno, planear distribución basándose en proceso y maquinaria, planear procesos en maquinaria a partir de necesidades de producción, eh, planear de pronto la disposición ideal y luego lo de la práctica. Son como las principales que se deben llevar a cabo en la metodología para pues la distribución de una planta. También podemos encontrar otro punto que, bueno, o sea, dentro de los mismos procesos, lo que es proyectar el edificio a partir de la distribución, eso es otra parte de la metodología, donde encontramos la distribución que pues podemos realizarla de una manera pues que no se tenga en cuenta de pronto algún factor o donde no se debe hacer más concepciones, entonces pues eso es una parte de la metodología. Podemos encontrar otro punto importante que se debe tener en cuenta en esto, que es la distribución en planta de servicios. Bueno, la distribución en planta de servicios, ¿qué quiere decir eso? Es donde, digamos, se distribuye detalladamente de pronto lo que es parte de todo lo que es instalaciones, equipos de trabajo, lo que es parte del personal, oficinas, entonces ahí se tiene en cuenta eso detalladamente. Dentro de estas tenemos, como le decía anteriormente, la distribución en planta de oficinas. Pues se debe tener en cuenta que en una planta podemos distribuir detalladamente en cada punto, en cada sector, lo que es la parte de oficinas. Se pueden hacer por traslado de áreas o dependiendo del puesto de trabajo, entonces se hace una correcta y respectiva distribución. Bueno, dentro de la distribución en planta de oficinas tenemos como unos puntos, unos déficits que los podemos hacer el traslado dependiendo de qué. Lo podemos hacer traslados, bueno, de pronto por correo electrónico. Dicho traslado también podemos hacerlo por un correo físico, podemos hacerlo de pronto por conversaciones individuales o tal vez por línea telefónica. Bueno, hay muchas maneras donde pues podemos hacer un dicho traslado pues a través de esto. Dentro de esto encontramos la distribución, o sea, lo mismo, distribución en planta de comercios. Esta distribución en planta de comercios, bueno, ¿qué quiere decir?
Esto significa que podemos distribuir la parte, digamos, lo que es de planta. Eso se puede hacer cuando las instalaciones están incómodas o de pronto se va a hacer un cambio de lugar, entonces pues ya sea de comercio se tiene en cuenta. Para tener unos bueno, unos aspectos que tenemos que tener en cuenta importantes para la distribución en plantas de supermercados. Tenemos lo que es unos que son, digamos que son importantes, que son la ordenación global del espacio disponible, y tenemos la distribución entre puntos de las áreas de exposición. Bueno, tenemos también la distribución en plantas de almacenes. Unos aspectos importantes que tenemos y que se deben llevar a cabo para la distribución, digamos, de las plantas de almacenes, lo que conlleva hacer un cambio sería de pronto, bueno, la protección de los materiales. Podemos decir que son, digamos, los equipos y herramientas de almacenamiento. Eso da para hacer un cambio. Tenemos un punto importante que se llama diagramas de flujo o flujograma del proceso de producción. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un diagrama de flujo o flujograma, así como lo venía diciendo? Es como la representación gráfica, es como lo que podemos visualizar en la elaboración de un bien, o podemos tener en cuenta según el orden que se debe llevar en secuencia a través de un proceso de producción. Bueno, este diagrama es un diagrama donde pues va a llevar unos símbolos, o sea, va a llevar una identificación, muestra una secuencia, muestra una cronología, y pues donde todo esto, al incluir cada pauta, hacemos un diagrama de flujos, así como lo veníamos diciendo. En la simbología usada encontramos algo que es importante. Podemos decir las formas básicas para el diagrama. Dentro de estas formas básicas podemos decir, bueno, unos puntos que son importantes. En la forma encontramos lo que son actividades que son importantes. En las formas básicas del diagrama encontramos lo que es el transporte, encontramos lo que es la operación, encontramos inspección. Bueno, eso en cuanto a actividad. También en forma tenemos lo que es en forma de almacén, en la actividad de forma de almacén, y pues en forma de demora podemos concluir este diagrama. Bueno, dentro de esto mismo vamos como a tener en cuenta y a explicar qué es una gráfica o un diagrama de Gantt, un diagráfica o diagrama de Gantt. Dentro de esta gráfica o diagrama de Gantt podemos decir que fue desarrollado en el siglo XX a principios, o sea, hace bastante tiempo se desarrolló esta táctica, donde podemos aplicarla en cualquier actividad, ya sea desarrollada humana o, sí, o poco compleja. Bueno, esta práctica tiene unas ventajas. Una de las principales ventajas que podemos tener en cuenta puede ser, dentro de esta, la sencillez para desarrollar lo que es el trabajo y versatilidad. Tenemos también lo que es de pronto la facilitación de representación de gráficos o de los hechos. Y otra ventaja, pues podemos tener de pronto un método simple y tener una gran eficacia. En conclusión, de acuerdo a la anterior exposición, anterior conferencia, podemos resaltar grandes puntos que debemos tener en cuenta, como son lo que es un producto, empezando a saber clasificar qué es un producto, tipos de productos, la distribución en planta, se debe tener en cuenta los motivos para hacer una distribución en planta, algo muy importante.
debemos tener en cuenta lo que son los puntos para el desarrollo de la producción de planta, y dentro de estas encontramos lo que es unos diagramas súper importantes donde nos van a dar una señalización, una simbología, donde pues nos van a tener en cuenta para llevar un producto satisfactorio y llevar un trabajo organizadamente. También debemos tener en cuenta lo que son los procesos productivos, que son muy importantes. Muchas gracias. Esta es una breve introducción, esto es un recuento de lo que se acabó de decir anteriormente.